Hola de nuevo a todas y todas y bienvenidos a esta nueva cápsula creada por Lizard. Hoy vamos a trabajar de una forma sencilla el archivo RAW, un formato de captura de alta calidad que necesita de unos conocimientos básicos para ser utilizada. La cápsula de hoy va a ser estructurada de la siguiente forma. Primero de todo vamos a empezar con lo que es la definición y las características principales de este archivo. Luego seguiremos con las ventajas e inconvenientes de disparar en RAW. Luego veremos qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de disparar en el RAW. Y finalmente seguiremos cómo procesar estos archivos. El software que vamos a utilizar será Adobe Camera Raw, ¿de acuerdo? O sea que vamos a empezar. Primero de todo, vamos a definir lo que es el archivo RAW. RAW significa crudo o bruto, es decir, un archivo que está sin pulir, ¿de acuerdo? Quizá para verlo mejor os voy a compartir unas imágenes. Bien, fijaros estas dos imágenes que tenemos en el bridge, que ya vimos el otro día. Aparentemente parecen bastante parecidas, de hecho es el mismo disparo. Lo único que en el menú lo que hemos hecho es guardar JPG y RAW en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Fijaros que el primer archivo ya nos lo pone que es un JPG y en el segundo pone un RAW. RAW significa, es el término que utiliza Fuji para denominar sus RAWs. ¿De acuerdo? Luego fijaros que el tamaño es exactamente el mismo, 4000 por 6000, pero primero de todo el peso ya es distinto, es decir, en la primera imagen pesa 6 megas y media y en el segundo caso, que es el RAW, pesa 53 megas. ¿Vale? Otra diferencia que vemos es la profundidad de bits, es decir, la capacidad que tiene cada píxel para reproducir tonos. Pues en la primera imagen en el JPG es de 8 bits y en la siguiente es de 16. ¿Vale? Y por último, aquí en los metadatos de la imagen, vemos que la primera imagen tiene un espacio de color sRGB y en el caso del RAW no tiene ninguna etiqueta. ¿Vale? Esto veremos ya a qué es debido, pero ahora vamos a nivel visual, ¿qué diferencias hay? Fijaros bien aquí, en esta primera imagen, que se trata del JPG, y esta es el RAW. ¿Vale? Espera, que no se ve, voy a compartir el escritorio. Ahora sí, fijaros el JPG y el RAW. JPG, RAW. ¿Veis la diferencia? Fijaros que la primera, que es el JPG, tenemos que la imagen tiene más contraste, los colores son un poco más vivos, tiene un poco más de nitidez. ¿Vale? En cambio, en el segundo caso, fijaros, no hay tanto contraste, el fondo las sombras son menos densas, el color es menos denso también y luego a nivel de nitidez también le falta un punto. ¿Vale? Estas son las principales diferencias que hay entre el JPG y el RAW a nivel visual. Pero, ¿por qué es debido a esto? Pues básicamente porque cuando yo disparo, el sensor, en el caso del JPG, capta la imagen, pasa por un filtro, digamos, que lo que hace es procesar esta imagen. Le añade contraste, le añade el balance de blancos, le añade esta nitidez, este punto de saturación, y hace que al final la imagen sea más bonita, ¿de acuerdo? En cambio, en el caso del RAW, este proceso se lo salta, ¿vale? Y lo que hace es captar el sensor la imagen, saltarse este paso y directamente se va a la tarjeta de memoria, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que la imagen del RAW va a tener mucha más calidad, ¿de acuerdo? Luego, básicamente, las características que que va a tener este RAW es que nos va a almacenar toda la información captada por el sensor. Esto incluye que va a tener más profundidad de bits, porque la imagen no ha sido comprimida, ¿vale? Va a poder reproducir más tonos,
Por ejemplo, si yo tengo una imagen sobreexpuesta, no quemada, sobreexpuesta, podré recuperar mejor las luces. Si tengo una zona un poco subexpuesta, pues quizá le podré dar este punto de luz de más, ¿vale? Luego, otra característica especial del RAW es que puedo aplicar múltiples ajustes, es decir, puedo crear distintas versiones en blanco y negro, en color, saturada, desaturado, alto contraste, bajo contraste, y siempre podré volver al archivo original, ¿de acuerdo? Por eso también muchas veces el RAW se le llama negativo digital, básicamente por esto, porque puedo crear distintas versiones a partir de un mismo archivo y luego siempre puedo volver al archivo original. Incluso, por ejemplo, en el caso del reencuadre, yo puedo crear una versión cuadrada, una a 16:9 para vídeo, una a 2/3, puedo crear distintos formatos y luego siempre podré deshacer eso, ¿de acuerdo? Obviamente este también tiene sus desventajas y una de las grandes es que obviamente hay que procesar las imágenes. Esta diferencia que hemos visto entre el JPG y el RAW, que le faltaba este punto, pues lo tenemos que generar nosotros. Luego, este obviamente pues lleva un tiempo, lleva un equipo que tengo que tener unos softwares y al final es, bueno, si estamos dispuestos a tener más calidad, pues tendré que tener más tiempo y más equipo, ¿de acuerdo? Luego, hay algunos parámetros que sí que afectan obviamente al propio archivo en el momento del disparo y hay algunos parámetros que no, ¿vale? Los parámetros que afectan directamente, es decir, que en el momento de disparar tengo que configurar, uno sería el ISO, otro sería el tiempo de obturación, el diafragma y el enfoque. Todos estos parámetros no se pueden cambiar a posteriori, ¿de acuerdo? Es decir, lo tengo que tener súper claro esto. Por lo contrario, lo que sí que, por ejemplo, puedo cambiar sería el equilibrio de blancos. El equilibrio de blancos, que sabemos que en cámara yo puedo elegir, por ejemplo, luz día, nublado, flash, lo que sea, pues en RAW da igual la opción que yo tenga, que luego lo puedo cambiar desde el procesador, ¿de acuerdo? Otra información que yo podría cambiar es la interpretación colorimétrica. Que esto vendría a ser, por ejemplo, en menú, en el caso de los JPGs, yo lo puedo cambiar si quiero mi imagen a Adobe RGB o sRGB. ¿Vale? Pues este parámetro también lo puedo cambiar yo desde el revelador de RAW, es decir, no tengo que tenerlo ya puesto en cámara. ¿De acuerdo? Bien, como hemos visto antes en las imágenes que os he mostrado, hemos visto que la imagen esta que había sido creada con una Fuji se llamaba el archivo RAW. Cada marca tiene su propia extensión, ¿vale? Por ejemplo, Canon se llama CR2, Nikon se llama NEF, Sony SRF, Fuji RAW, es decir, cada uno tiene su extensión, ¿vale? Y luego, una extensión que también vamos o deberíamos conocer es el DNG. DNG, que significa Digital Negative, es la extensión creada por el propio Adobe. Al igual que cualquier formato de trabajo, pues tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Pero esto nos va bien para, en este caso, que vais a ver cómo se guardan los ajustes, ¿vale? Bien, fijaros en esta imagen, ¿vale? Fijaros que, al igual que antes, es un RAW también, pero en este caso es un RAW de Canon. Esta imagen está ajustada, ¿vale? Fijaros aquí arriba, a la parte superior derecha de la miniatura, el primer icono significa que esta imagen se ha ajustado y el siguiente significa que esta imagen se ha reencuadrado. Vamos a ver en el Finder esta misma imagen. Botón derecho, mostrar en Finder. Bien.
Fijaros, ¿veis alguna diferencia? Fijaros ahora, si la amplío, ¿veis? No está ajustada esta imagen desde el Finder. Y si os fijáis también, tiene un archivo que se llama exactamente igual, pero con una extensión de XMP. ¿Esto qué significa? Cada fabricante lo que hace es cerrar estos archivos. Los archivos RAW los cierra de forma que los procesadores no pueden escribir dentro. Luego, lo que tiene que hacer el procesador es crear un archivo sidecar con la extensión XMP para decir, este archivo lleva estos ajustes. ¿De acuerdo? Luego, cuando yo voy a un software como el Bridge, fijaros que el XMP ya directamente no me lo muestra, pero que sí que me interpreta estos ajustes. Bien, vamos a ver qué pasa si yo borro este XMP. Voy a suprimirlo. Fijaros, automáticamente en Bridge hemos perdido los ajustes. Bien, eso es súper importante porque cuando vaya a gestionar mi archivo fotográfico, tengo que tener muy presente de siempre cuando yo voy a mover los RAWs, tengo que mover también los XMP. ¿De acuerdo? Sobre todo si lo gestiono desde Finder, porque si lo gestiono desde Bridge no hay problema, porque ya es un único archivo, ya lo interpreta así y ya lo mueve todo. Pero si lo tengo que mover en el Finder, voy a deshacer el suprimir y veréis que vuelven a aparecer los ajustes. ¿Veis? Ya tenemos los ajustes otra vez. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? El formato DNG que os estaba hablando antes, este problema no lo tiene. ¿Por qué? Porque el formato DNG está creado por Adobe y ellos obviamente en su propio software sí que pueden entrar perdón, en este archivo. Luego lo que hacen es guardan los ajustes directamente dentro. ¿Vale? Luego lo que haremos es ver algunos casos de DNG y veréis que efectivamente no tienen ningún archivo en XMP. ¿Vale? Bien, antes de seguir con todo esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo voy a trabajar la misma imagen en JPG y en RAW. Y así también os vais a hacer una idea de la capacidad que tiene, porque realmente es muy potente poder trabajar en un archivo RAW. ¿Vale? Luego, vamos aquí en el Bridge y fijaros que tengo dos imágenes que son exactamente iguales, como hemos visto antes. ¿Vale? Yo tengo la imagen en JPG y la misma imagen en DNG. Fijaros, si yo ahora hago doble clic aquí, se me va a abrir el plugin de Camera Raw para poder trabajar la imagen. Luego ya veremos cada parámetro para qué sirve, pero así os vais a dar una idea de cómo reacciona cada uno. Fijaros aquí en la parte superior derecha que tenemos el histograma, que la imagen está, bueno, ya casi quemada, está muy sobreexpuesta. Vale, pues lo que vamos a hacer es, vamos a intentar de recuperar esta luz. Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, es bajar un poco la exposición. Fijaros ya cómo va apareciendo toda la textura o incluso luego con iluminaciones aún puedo recuperar mucho más. Y luego toda esta parte inferior que nos ha perdido información, lo que voy a hacer es, con las sombras, le voy a dar más textura. ¿Vale? Luego ahora lo que voy a hacer es abrir esta imagen en Photoshop. Le digo abrir. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a Bridge otra vez y lo que haremos es intentar hacer exactamente lo mismo con el JPG. A ver qué nos pasa. Vale, tenemos la misma imagen y lo que voy a hacer es, voy a poner una aquí
unas curvas para poder oscurecer. Y fijaros, cada vez que vaya oscureciendo, para intentar recuperar esta luz, lo que pasa. Vamos recuperando, pero fijaros que ya nos crea como unas aguas aquí. Fijaros la diferencia entre un archivo y el otro. Pero voy a quitar esto. Y esto también. Voy a borrar unas curvas. Fijaros la diferencia. Es súper importante en estos casos poder trabajar con un buen archivo de buena calidad, como podría ser el RAW, sobre todo en estos casos. ¿Vale? Luego esta imagen ya la trabajaremos. ¿Vale? Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Bien, antes de seguir y entrar ya en lo que es Adobe Camera Raw, vamos a ver otros programas que podemos utilizar para el revelado. Como ya comenté en la cápsula anterior, uno de los softwares que también va muy bien para revelar RAWs son Capture One, ¿vale? Que ya comentamos que se utiliza mucho para publicidad, moda y, digamos, ya para retoque de alta calidad. Y luego también teníamos Adobe Lightroom, ¿de acuerdo? De hecho, Lightroom vendría a ser como Bridge más Camera Raw. Es decir, tengo la opción de poder clasificar, ordenar, como vimos la última cápsula, y luego al mismo tiempo nos permite poder revelar el RAW, ¿de acuerdo? Da igual que utilicéis Camera Raw como Lightroom. Los dos funcionan exactamente igual. De hecho, como al ser de Adobe, los dos funcionan con los mismos motores. Esto significa que cualquier ajuste reacciona de la misma forma. De hecho, todos los parámetros que vamos a ver los tenéis también en Lightroom, ¿de acuerdo? Luego, si aprendéis, por ejemplo, a utilizar Camera Raw, pues lo único que os tendréis que familiarizar con el entorno de Lightroom, pero luego ya va a ser mucho más fácil. En cuanto a Capture One, funciona un poco distinto, pero más o menos los ajustes vendrían a ser bastante parecidos. Es decir, que una vez dominamos el revelado del RAW, vamos a tardar mucho menos a adaptarnos a cualquier otra plataforma. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a ver es Camera Raw, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacer un revelado sencillo, ¿de acuerdo? Antes de empezar hay que comentar que existen como dos formas para revelar un RAW, ¿vale? Uno sería dejar el archivo ya resuelto, es decir, cómo me gustaría a mí que fuera la imagen. Pues con un contraste suave, unos colores un poco desaturados, más bien cálida, pues todo esto lo puedo hacer en el Camera Raw y ya dejarlo resuelto y de ahí a publicar donde sea, ¿de acuerdo? La otra opción sería preparar el archivo para ser retocado en Photoshop. Luego el tipo de ajuste cambia un poco. Ya no vamos a ajustar, por ejemplo, no le vamos a añadir contraste, no le vamos a añadir saturación, no vamos a hacer como si tuviera filtros. El tipo de ajuste va a ser mucho más sutil, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar básicamente en la primera opción ya para dejar resuelto esta forma de archivo, ¿vale? Pues nada, pues vamos a empezar con lo que sería el revelado del archivo RAW en Adobe Camera Raw. Bien, primero de todo vamos a seguir desde Adobe Bridge, donde vimos en la última cápsula, y lo vamos a utilizar básicamente de puente, es decir, para poder abrir las imágenes de Camera Raw o cualquier RAW, lo vamos a hacer desde aquí, desde Adobe Bridge. Lo podría hacer desde el Finder, pero ya que en la última cápsula vimos el funcionamiento de Adobe Bridge, pues lo que vamos a hacer es utilizar todo su potencial, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí una serie de imágenes y lo que vamos a hacer es, vamos a ver punto por punto
como es Camera Raw. Bien, esta primera imagen, fijaros que he hecho doble clic y ya tengo abierto el Camera Raw. Veréis que es bastante simple de utilizar, ¿vale? Es muy intuitivo y las herramientas tampoco están muy escondidas, pero sí que hay que tener 3 o 4 cosas en cuenta. Bien, primero de todo vamos a empezar por aquí abajo, a la parte inferior, ¿vale? Que tenemos estos 3 botones, que es súper curioso porque fijaros que es hecho, cancelar y abrir imagen. Y no deja de ser lo que estábamos comentando antes de las formas de poder revelar un RAW. Es decir, la primera forma que hemos dicho, yo puedo revelar un RAW y dejarlo ya resuelto desde aquí, desde el revelador, y ya no hacer nada más, publicar, guardar, lo que sea. Pues este sería el botón hecho. Es decir, que nos guarda los cambios que hemos aplicado y se cierra el Camera Raw volviendo a Bridge. ¿De acuerdo? El siguiente botón, obviamente el cancelar, pues se cierra y no nos guarda nada. Y abrir imagen es que nos guarda los cambios y se abre la imagen en Photoshop. Es decir, que sería el segundo caso que hemos explicado de proceso de revelado. ¿De acuerdo? Bien, dependiendo de nuestro flujo de trabajo, pues vamos a elegir uno u otro. También se puede decidir más adelante, le puedo dar el hecho y luego ir a abrirlo desde Photoshop, no hay problema, ¿de acuerdo? Otro punto que hay que tener en cuenta del flujo de trabajo es esta opción de aquí abajo, fijaros, que es cómo quiero que se abra la imagen después en Photoshop. Es decir, si hacemos clic aquí abajo, ¿vale? Automáticamente tenemos opciones de flujo de trabajo. Primero, vamos a tener que decidir en qué espacio de color vamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos que trabajar en entornos web o, por ejemplo, para publicar nuestras imágenes en las redes sociales o donde sea, pues utilizaremos sRGB. Si no sabemos muy bien dónde va a ir nuestra imagen, es decir, ya sea para imprimir, ya sea para web, ya sea distintos destinos, lo que podría hacer luego es elegir Adobe RGB. Luego ya podríamos pasar de Adobe RGB a sRGB sin problema, ¿de acuerdo? Luego también tengo que decidir si voy a trabajar la imagen a 8 bits o a 16. Acordaros que hemos comentado que si una imagen tenía 16 bits significaba que tenía muchísima más información. Luego lo que podemos hacer es, si yo tengo pensado que esta imagen la tengo que retocar mucho, sobre todo en cuanto a luces y hacer ajustes bastante fuertes, pues podría cambiar la imagen a 16 bits. Si no, pues si es un ajuste sutil, pues lo podemos dejar en 8 sin problema, ¿de acuerdo? Tema de cambiar el tamaño de imagen, lo podríamos hacer desde aquí, pero no creo que sea conveniente, es decir, lo podemos hacer más adelante sin problema, al igual que el enfoque, ¿de acuerdo? Luego, si fuéramos a trabajar las imágenes en Photoshop, pues podríamos ponernos a hablar ya de objetos inteligentes, que esto ya es un punto más complejo, ¿de acuerdo? Pues nada, hemos ya editado nuestro flujo de trabajo. Esto en principio solo hay que hacerlo una vez, es decir, a partir de ahora, cada vez que yo vaya revelando un RAW, pues siempre tendrán estas preferencias. Si en algún momento necesito cambiar, vengo aquí y cambio. Y a partir de aquel momento será la configuración que hayamos puesto. Pues nada, le damos a aceptar y ya estará. Bien, si seguimos el camino, veremos que aquí abajo en la parte inferior izquierda tenemos guardar imagen. Cuidado con esto, porque a veces puede confundir un poco, por eso ya nos lo ponen aquí alejado. Esto nos sirve para guardar los ajustes. Esto sirve por si, por ejemplo, obviamente esto se trata de un RAW, pues si yo quiero esta imagen crear una versión en JPG, pues lo puedo hacer desde aquí. ¿Vale? Luego le daría a guardar imagen, me permite guardar en distintos formatos, pero bueno,
como ya vimos también el procesador de imágenes desde Bridge, es prácticamente mejor hacerlo desde allá. ¿Vale? Bien, seguimos el recorrido y veremos que aquí a la parte izquierda, ¿vale? Aquí tenemos la tira de diapositivas. En este caso he abierto solo una imagen. Si abro más de una imagen, que ya lo veremos después, pues todas irían viniendo aquí y puedo ir revelando una tras otra. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. Menú superior. Bien, vamos a ver cómo navegar por la imagen de una forma rápida. Aquí tenemos una lupa, pero que es un poco pérdida de tiempo porque va bastante, es un poco lento, ¿vale? Es decir, tengo que hacer más. Si pulso el Alt, fijaros que me cambia menos, ¿vale? Pero al final lo mejor es utilizar los atajos de teclado. Es decir, fijaros que si yo pulso comando menos, la imagen se aleja. Si pulso comando más, la imagen se acerca. Y si pulsamos la barra de espacio, automáticamente tengo la mano para poder navegar dentro de la imagen. ¿Vale? Si por último yo quiero volver a la pantalla entera, comando 0. ¿Vale? Todos estos comandos también fijaros aquí abajo que lo tenemos. Más zoom, menos zoom o 100%, por ejemplo, o encajar en vista, que sería el comando 0 que hemos comentado. Bien, ahora aquí tenemos como, bueno, con qué cámara se ha hecho la imagen, el nombre del archivo. Aquí, pues vendría a ser en función de las diapositivas que tengamos aquí, pero como es una de una. Y luego esta parte es para ver el antes y el después. Luego cuando hagamos algún ajuste veremos cómo funciona. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Antes de empezar a ajustar la imagen, aquí tenemos el histograma. ¿De acuerdo? El histograma nos va a ayudar a ver si hay elementos que están quemados o hay elementos que están empastados, es decir, que el píxel es completamente negro en el caso de las sombras o que el píxel es completamente blanco en el caso de las luces. Estas alarmas, fijaros, las podemos activar a través de aquí. Fijaros aquí que me ha salido estas manchas negras. Esto significa que la imagen está completamente negra, que no pasa nada, esto al final no deja de ser un agujero. Vengo aquí y si hago clic aquí lo puedo desactivar. Y lo mismo en las luces. Fijaros que ahora mismo está activado y no hay ningún píxel quemado. Si yo me fuera a, por ejemplo, aumentar la exposición, fijaros que ahora me empieza a avisar. Vale, pues puedo venir aquí arriba otra vez, desactivado, y luego veréis que también es bastante útil que todos los tiradores que son referentes a luz, si yo mantengo pulsado el Alt, fijaros que también me avisa de las partes quemadas o en el caso de las sombras, si a ver si encontramos ahí, fijaros que también me avisa, ¿vale? Luego veremos todos estos tiradores para qué sirven. Y nada, luego tenemos también los valores RGB, fijaros, por ejemplo aquí nos dice que de rojo hay 74, de verde hay 103 y de azul 147, ¿vale? Es esto de aquí. Luego si yo me voy en un punto muy oscuro, veréis que los valores se acercan a 0. ¿Veis aquí? Los valores muy bajos. Cuando es negro absoluto, pues es 0, 0, 0. Si yo me voy a una parte donde la imagen está prácticamente quemado, pues los números estarán al borde del 255. Mirad aquí, ¿veis? 240, 241. Esto también es útil para ver, por ejemplo, si hay algún tipo de dominante. ¿Vale? Fijaros que aquí el rojo y el verde tienen el mismo valor, pero el azul es un poco más bajo. Esto significa que tiene una dominante más azulada. Bien,
pues visto esto, ya podemos empezar, ¿vale? Tenemos otras opciones que iremos viendo a lo largo de esta cápsula. Bien, ¿por dónde empezamos? Esto es un poco la pregunta, ¿vale? Es decir, siempre, claro, empiezo yo delante de una imagen y quizá lo más difícil es definir qué hago, ¿vale? Bien, en este caso, primero lo que vamos a hacer es reencuadrar, porque obviamente esta imagen cae hacia la derecha. Pues lo que vamos a utilizar es el nivel, que es una herramienta que va muy bien, que es esto de aquí. Y fijaros, es tan fácil como reseguir el horizonte, el nivel, y se puede utilizar tanto a nivel horizontal como vertical, fijaros. Fijaros que lo hago así, ¿eh? No tengo que hacer una línea completamente horizontal, sino que tengo que reseguir el fondo. Y en el momento que yo dejo, ¿veis? Ahora automáticamente me ha cambiado de nivel a la herramienta reencuadre. Aquí yo puedo elegir qué proporción quiero. Esta en principio es la original de captura, 2/3. Pero por ejemplo, si yo quisiera la 16:9 para un vídeo, fijaros que aquí me cambia. Lo puedo mover y luego en las esquinas puedo hacer el reencuadre más pequeño, ¿vale? Fijaros que también aquí abajo ahora me está diciendo en qué tamaño me va a quedar la imagen, ¿vale? Si hago el tamaño más grande, pues más grande. Si quiero cambiar otra vez la proporción, pues me voy aquí y le digo 2/3. ¿Que me gusta el encuadre como queda? Enter. Y ya está, ya lo tengo encuadrado. Si quiero realizar algún cambio o tirar atrás, me vuelvo a la herramienta encuadrar, aquí arriba, y fijaros, es lo que comentábamos antes, en el RAW siempre puedo volver al origen, siempre, ¿de acuerdo? Incluso con el encuadre. Luego puedo moverlo, o por ejemplo, si no me gusta este encuadre, puedo pulsar Escape y se me vuelve al encuadre original, ¿vale? Ahora vuelvo a ir al nivel. Voy a encuadrar un poco. Y Enter. Y aquí ya tendríamos esta parte hecha, ¿vale? Bien, ¿qué le vamos a hacer al RAW? La pregunta que comentábamos antes. Pues básicamente es súper importante pues, prestar mucha atención a las luces, a las sombras, de intentar tener toda la información posible, es decir, que no haya zonas quemadas, que no haya zonas muy empastadas. Luego ya otra cosa es a nivel estético, qué es lo que queréis vosotros a nivel personal, ¿vale? Luego lo podemos llevar a un lado o a otro, hacer la imagen más contrastada, menos contrastada, pero desde un punto inicial tenemos que analizar bien la imagen, qué necesita y sobre todo cómo me imagino yo esta imagen. Es decir, ya en el momento de la captura tener como una previsualización mental de cómo realmente la quiero, cómo me imagino este resultado final. Tenemos que generarnos un boceto. Pues lo que vamos a hacer es, a partir de este boceto, pues lo que tenemos que utilizar el software para poder plasmarlo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver estas herramientas que nos pueden ayudar a transformar este boceto mental a la realidad. Bien, vamos allá. Primero de todo, fijaros aquí que tenemos todas estas pestañas, ¿vale? Tenemos cada paneles, los podemos nombrar. El panel básico, que es el más importante, donde vamos a hacer la gran mayoría de ajustes. Las curvas, el detalle, por si quiero reducir ruido o darle un punto más de nitidez a la imagen. Si quiero jugar con el tono, la saturación o la luminosidad de cada tono. Si quiero darle un efecto un poco más como si fuera un filtro. Si quiero corregir
algunas aberraciones o problemáticas de las lentes, si quiero darle algún tipo de efecto como acabado, ¿vale? Luego, si quisiera crear un perfil para calibrar mi cámara, si me quiero guardar algún tipo de ajuste que me gusta bastante, y por último, si me quiero crear como distintas versiones de un mismo archivo. Vamos por partes. Bien, primero de todo, vamos a empezar con el panel básico, ¿vale? Este panel, como comentaba antes, es el que vamos a utilizar más. Lo que vamos a utilizar aquí es básicamente cambiar el balance de blancos, si es que hace falta, y jugar con el histograma para poder ajustar las luces de la forma que me interese más. Bien, primero de todo, tenemos aquí el equilibrio de blancos. Si os acordáis, al principio de esta cápsula hemos comentado que el balance de blancos podíamos elegirlo en cámara o podíamos hacerlo desde el revelador. Pues bien, fijaros aquí que en equilibrio de blancos tenemos las mismas opciones que teníamos en nuestra cámara. Luz guía, nublado, sombra. Fijaros que la imagen va cambiando. Tungsteno, fluorescente, bueno, estos ya aquí cambia muchísimo. Flash. ¿Qué pasa? Hay como tres formas de hacerlo. Una sería vía menú, decir, mira, esto era un día luz día, pues vengo aquí, luz día. La otra es hacerlo de forma manual, que sería, yo quiero la imagen más cálida o quiero la imagen más fría. O si tiene una dominante un poco magenta, pues le puedo dar un punto más verde, ¿de acuerdo? Y acordaros, siempre podemos volver al origen. Puedo venir aquí y decirle cómo se ha tomado. La tercera forma que podríamos utilizar para cambiar el balance de blancos sería este cuentagotas de aquí. Que esto normalmente se utiliza cuando tenemos una superficie gris neutra o una carta para poder hacer el balance de blancos. Esto se utiliza mucho en publicidad y en moda, ¿de acuerdo? Es decir, vendríamos aquí, buscaríamos una superficie neutra, por ejemplo, aquí, y haría clic. Y fijaros que ahora estos tres puntos tienen prácticamente el mismo valor, 142, 142, 143, que antes, como se ha tomado, fijaros que tenía un poco más de azul, la dominante era un punto azulada. ¿Vale? Pero bueno, esto lo veremos después con una carta color checker. Bien, pues nada, una vez yo he definido el balance de blancos, pues ya podemos empezar a ajustar la luminosidad de la imagen. Primero de todo, fijaros todos estos elementos de aquí, ¿vale? Tenemos exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros. Todos estos de aquí. Bien, todo esto se trata de mover el histograma, ¿vale? Es decir, fijaros que si yo muevo la exposición, el histograma se me va hacia las luces o hacia las sombras. Es decir, se mueve todo el histograma. Esto va muy bien cuando la imagen está un poco sobreexpuesta, por ejemplo, para recuperar textura. Ya lo veremos que luego la densidad de la imagen queda mucho mejor en algunos casos. También lo que va muy bien, obviamente, si por lo que sea la captura nos ha quedado un poco subexpuesta, pues para aumentar esta luminosidad. Bien, aprovecho para comentar un truco. Si hacéis doble clic en el cursor, fijaros, automáticamente se pone a 0. Es como hacerle un reset. ¿Vale? Bien, luego tenemos el contraste, que obviamente aquí, fijaros,
Al aumentar el contraste, ¿qué hace el histograma? Se expande, ¿vale? Se hace más ancho, y si le quito contraste lo que tiende es a comprimirse hacia el centro. Expandir, contraer. Este es un tirador que personalmente no me acaba de gustar mucho porque lo hace todo por igual. Es decir, nos lleva, fijaros, el contraste hacia los dos extremos o todo hacia el centro. Luego veremos que con el blancos y negros o con las curvas se puede mejorar bastante el contraste y llevar más hacia luces o más hacia sombras. ¿De acuerdo? Bien, luego seguimos. Iluminaciones. Fijaros qué hace el histograma. Solo se mueve la parte derecha. Esto va muy bien cuando hay una zona de la imagen que está sobreexpuesta y no quiero que el resto de la imagen afecte. Fijaros, ¿veis? Las nubes tienen mucha más información. Y lo mismo nos pasa al revés. Es decir, en el otro extremo, si yo tengo, por ejemplo, aquí abajo, toda esta zona de aquí, de las sombras, pues, fijaros, le puedo dar un poco de luz. Vigilad de no abusar, porque fijaros que si abuso mucho de uno y del otro, me va a quedar como un HDR un poco falso, ¿vale? Luego es mejor no abusar de estas herramientas. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último, todo lo que es referente a luz, vendría a ser los blancos y los negros. Para poder hacer esto, lo que voy es a cambiar de imagen. Le voy a dar a Hecho para que se me guarden estos cambios. Vuelvo a Bridge. Y fijaros que ahora voy a abrir unas cuantas imágenes, todas estas. Le doy al Enter y ya las tengo todas aquí. Vale, fijaros que esta primera, como ya había ajustado, pues tenemos todo lo que había guardado antes. ¿Vale? Esta segunda, fijaros que es una imagen de poco contraste. ¿Vale? Luego, lo que comentaba, si yo quiero aumentar el contraste, fijaros que va un poco a su manera, es decir, va del centro hacia los extremos y no puedo decidir hacia dónde voy. Luego lo que vamos a hacer es, si yo lo que quiero es controlar el contraste de una forma manual, lo que voy a hacer es mover los extremos por separado. Y esto lo vamos a hacer a través de blancos y negros. Fijaros aquí. Hago clic y fijaros que el histograma lo puedo desplazar hacia luces. Si pulsamos el Alt, como hemos visto antes, el software me va a avisar de cuándo empiezo a perder información. Y lo mismo con los negros. Puedo tirar atrás, atrás, atrás. Si pulso el Alt, fijaros que de repente me va a avisar de qué canales se empiezan a empastar. Obviamente, vamos a tirar atrás, ¿vale? Y fijaros qué contraste hemos logrado aquí, solo moviendo blancos y negros. ¿Vale? Aprovecho, ya que estamos aquí, porque si queremos ver antes y después, tenemos estas opciones de aquí abajo. ¿Vale? A la parte inferior, donde marca la luz, fijaros que primero puedo ver antes y después las dos imágenes enteras, luego puedo ver mitad y mitad, arriba y abajo, y aquí también arriba y abajo. Y luego lo que puedo hacer es este siguiente icono, sería sin ajustes, con ajustes. Sin ajustes, con ajustes. ¿Vale? Estos serían los principales. ¿De acuerdo? Luego es esto, ¿eh? Si lo queréis luego ya un poco más, llevarlo un poco más al extremo, pues puedo utilizarlo un poco más, ¿vale? O un poco menos. Ya luego viene al gusto de cada uno. Bien, visto esto, vámonos
a ver las opciones estas de aquí. Estas las han puesto las tres juntas porque vendría a ser como mejorar el detalle, pero es como dar contraste a los medios tonos. Pero cada uno a una escala diferente. Es decir, la textura sería a una escala más pequeña, la claridad a un punto más alto y el borrar niebla a gran escala, para decirlo de una forma, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, en esta primera imagen que teníamos, lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir aquí y le vamos a decir que queremos ver la imagen al 100%. ¿Por qué? Porque así también veremos mejor cómo reacciona, ¿vale? Es mucho más fácil. Fijaros en la textura. ¿Qué hace? ¿Veis la diferencia? A medida que yo voy deslizando el tirador, parece que nos da como una sensación de más nitidez. Luego lo que hace es contrastar un poco los bordes y darnos este punto. Si yo lo intento con la claridad, fijaros que ya es como un poco mayor, ya es más en sombras y en luces, ya no es tanto en la propia textura, como bien dice el nombre. ¿Vale? Y por último, fijaros en borrar neblina. Es aún a mucho más escala. Luego, ¿cuál vamos a utilizar? Pues podríamos utilizar los tres. Lo único que lo que vamos a hacer es hacerlo de una forma coherente y sin pasarnos. Porque obviamente, por ejemplo, fijaros que aquí ahora me queda súper pasado todo. ¿Vale? Voy a poner todo a 0. Y lo mismo aquí, ¿veis? Si lo hago mucho pues lo que vamos a hacerlo es de una forma sutil y luego también dependiendo de cada imagen. Fijaros aquí la textura, que se ve un poco como mejora la definición de las olas, ¿vale? Todo esto de aquí, ¿vale? Fijaros. Si voy con la claridad, veis que ahora ya cambia un poco más a toda la imagen. Y hay que vigilar porque fijaros aquí, en la línea del horizonte, a veces cuando hay un cambio así brusco, nos puede generar halos. ¿Veis el cambio que hay de luminosidad justo en el borde? Y luego en neblina, veis, ya es mucho más general. ¿Vale? Esto lo vamos a ver muy bien también en esta tercera imagen, que es como una escala de grises, ¿vale? Donde tenemos todo el histograma aquí arriba. Y fijaros bien, ¿vale? Porque esto también nos va a ser útil para ver cómo reacciona el panel de exposición. Fijaros, ¿veis? Más exposición, menos exposición. Cómo el contraste, ¿veis? Reacciona. Las luces, las iluminaciones, fijaros que solo afecta a la parte derecha de la imagen, al igual que las sombras. Y los blancos, fijaros, para desplazar todo el histograma hacia un lado o hacia otro. Bien, vamos a ver cómo reacciona aquí la textura, la claridad y el detalle. Sobre todo, fijaros en los bordes, que es donde se va a ver más. Textura, claridad, ¿veis? Aquí ya se nota mucho más, sobre todo incluso en el histograma, y neblina. Es desde más local, los bordes, un poco más y mucho más. ¿Cuál vais a utilizar? Pues depende de cada imagen, pero sobre todo lo que os comentaba. Intentad de ser sutil, ¿vale? De utilizarlo de una forma sutil. Bien, ya por último, normalmente el flujo de trabajo que vamos a utilizar nos lo marca ya el propio software. Es decir, fijaros que hemos empezado por el balance de blancos, hemos seguido por la exposición, textura, y fijaros que ahora aquí ya nos viene el color. ¿Esto por qué pasa? Porque normalmente cuando yo modifico la luz, el color se altera. Por ejemplo, si aumento
el contraste de la imagen, la saturación me aumenta. Luego, por eso es muy importante primero ajustar la luz y luego ajustar el color, ¿vale? Y aquí es lo que he hecho. Hemos ajustado toda la luz y ahora, por último, tengo ya el color. Primero, vamos a ver la saturación, que lo que hace esto es, básicamente, como dice el nombre, es saturar los colores. Vamos a saturarlo más o a saturarlo menos hasta que llegaríamos a tener la imagen en escala de grises. Bien, esto es de forma lineal. Todos los colores van al mismo lugar al mismo tiempo. En cambio, si yo utilizo la intensidad, fijaros lo que pasa. Funciona igual que la saturación, pero los ajustes no son de una forma lineal, ¿vale? Sino es que lo que hace es intensifica más los colores menos saturados o apagados y menos los más vivos. Fijaros si yo voy a bajar la intensidad. ¿Veis que los azules que tenemos en la parte superior ya están prácticamente en escala de grises, pero aquí mantenemos aún información. La intensidad va muy bien, sobre todo por cuando tenemos tonos de piel, ¿vale? Porque nosotros, el ojo humano está muy acostumbrado a ver tonos de piel y si saturamos mucho, pues se nos ve muchísimo, ¿vale? Luego, es recomendable de utilizar intensidad. Reacciona bastante mejor, ¿vale? Y ya por último, para aprovechar estas imágenes que tenemos aquí abiertas, ¿vale? Fijaros aquí. Es una imagen que está un poco sobreexpuesta, está bastante clara, y fijaros en la textura que tiene la imagen, sobre todo aquí, ¿vale? Luego, cuando nos pase esto, como comentaba antes, nos puede ser muy útil bajar la exposición. Y fijaros que la textura se recupera, tenemos mucha más densidad. Y si ahora, por ejemplo, aprovecho y le añado un poco más de contraste, arrastrando los blancos y los negros, fijaros cómo cambia la imagen. La teníamos así y así. No os preocupéis, por ejemplo, aquí que estoy quemando estos puntos o aquí si empiezo a empastar. Esto, en el caso de los brillos, esto es un brillo especular, lo que hace, bueno, no pasa nada si está quemado. O por ejemplo, esto es un agujero. Si yo tiro más aquí y me queda completamente negro, pues obviamente no pasa nada, ¿vale? Pues luego voy a desactivar las alarmas y fijaros cómo era y cómo es. Luego, sobre todo es esto, es bueno utilizar la exposición para poder recuperar esta textura. Ahora vamos a seguir retocando unas imágenes más. Vamos a poner distintos ejemplos, como por ejemplo lo que es la corrección de lente, lo que es la corrección de perspectiva, y luego vamos a poner, voy a revelar unas cuantas imágenes para que veáis un poco cómo funciona. Sí que es verdad que por mucho que yo os explique cada herramienta, cómo reacciona y cómo se utiliza, es súper importante que practiquéis, ¿de acuerdo? Al final es una cuestión de ir revelando y revelando y revelando muchas imágenes y ya veréis que cada vez vais encontrando el truco para que podéis conseguir lo máximo de vuestras imágenes, ¿de acuerdo? También influye un poco a nivel de qué tipo de fotografía hacéis, qué tipo de resultado vosotros queréis. Luego, a partir de ahí, sobre todo, practicad, porque es la única forma de lograr vuestro objetivo, ¿de acuerdo? Para acabar, sobre todo, lo que os explicaba, os tenéis que intentar crear este boceto mental y a partir de ahí tratar de plasmarlo con la herramienta, ya sea el RAW, y también sería útil esta idea para Photoshop, sobre todo para poder
lograr el objetivo, lo que queréis. Y este boceto lo podéis hacer vosotros o os lo va a hacer un cliente, ¿de acuerdo? O sea que vamos a seguir con el Camera Raw para ver distintas opciones, ¿vale? Bien, estamos en Bridge otra vez, tenemos aquí varias imágenes y lo que haré es abrir estas 4. Pues le doy al Enter. En esta primera imagen, bueno, cada una va a ser como una excusa para ver algo distinto. Y luego en las dos últimas vamos a hacer como un revelado general, ¿de acuerdo? Esta primera, si os fijáis, primero de todo, está como distorsionada. Esto es debido a la lente. Pues lo primero que vamos a hacer es corregir esta imperfección y luego lo que vamos a hacer es enderezar la imagen y corregirla, ¿de acuerdo? Fijaros aquí en las pestañas que tenemos. Voy a añadir el mouse poser primero de todo. Ok. Bien, pues en esta primera pestaña que tenemos aquí, fijaros que esta de aquí tenemos la corrección de lente. En este caso lo que podemos hacer es hacerlo de forma automática, es decir, que el propio software lo que hace es leer los metadatos y a partir de esto, fijaros, nos corrige esta corrección, nos hace esta corrección. Fijaros que nos ha visto que se trata de una óptica Canon, un 1785, y a partir de una base de datos lo que hace es ver cómo tiene que corregir y lo hace de forma automática. Si por lo que sea no funcionara, porque es una óptica antigua o lo que sea, siempre lo podríamos hacer de forma manual, pero en principio casi siempre nos funciona. Si sabemos que puede haber aberraciones cromáticas, como veremos más adelante en esta imagen, luego podríamos activar esta opción. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos esto corregido, ya podemos hacer como hemos hecho antes. Irnos aquí arriba en la parte superior al nivel y hacer clic y tirar esta línea manteniendo pulsado y acabamos de ajustar qué tipo de encuadre queremos y le damos al Enter. Y ya tenemos la imagen enderezada y corregida. Y ahora sí que, bueno, tendríamos que acabar de ajustarla. Por ejemplo, podríamos ajustar los niveles aquí con los blancos para acabar de darle más punto de luz sin llegar a quemar, fijaros. Y luego, por otro lado, podría darle un punto de contraste a las sombras, a los negros en este caso. ¿Vale? Fijaros, si ahora miramos el antes y el después, cómo ha cambiado solo corrigiendo la lente y ajustando los niveles. Luego a partir de ahí, si quisiéramos, pues por ejemplo, darle un poco más de volumen a los medios tonos, pues sabemos que podríamos utilizar o la claridad o la textura para detalles más pequeños o la borrar neblina para detalles más grandes como hemos visto antes. Una vez tenemos esto, pues le podríamos dar pues, un poco más de intensidad para levantar un poco estos azules, ¿de acuerdo? Si fuera el caso que quisiéramos más contraste, pues nos podríamos ir a través de curvas, si las sabemos utilizar vía punto, o paramétrico para si nos estamos iniciando en este mundo. ¿De acuerdo? Para terminar, si quisiéramos darle un punto más así como estético, pues nos podríamos ir a efectos, darle granulado, que la verdad es que tampoco me interesa mucho, pero le podríamos dar como un punto de viñeteado. Aquí es un poco muy exagerado, pues a través de aquí lo podemos desplazar el punto, hacerlo un poco más redondo o sobre todo, por ejemplo, me interesa suavizarlo bastante, ¿no? Que no sea muy exagerado, que sea más bien
sutil. ¿Vale? Nada, esta imagen la dejaríamos así. Fijaros lo que comentábamos, el antes y el después. Bien, vamos a buscar una nueva excusa para ver más material. Tenemos esta siguiente imagen de aquí. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que podríamos hacer es corregir un poco las líneas. ¿Vale? Hemos visto que si era un defecto de la óptica, podríamos venir aquí, pero aquí es un problema más de perspectiva. Luego, cuando nos encontramos con esto, lo que vamos a hacer es nos vamos aquí, justo al lado del nivel, tenemos este icono de aquí, que esto es para corregir la perspectiva. ¿Vale? Tenemos la opción de Upgrade, que es la opción automática, que sería este primero, que lo que hace es analizar la imagen y tratar de corregir. Fijaros la diferencia entre uno y el otro. El siguiente motivo sería si yo solo quisiera que me corrigiera las líneas horizontales, que obviamente en esta imagen no me funcionaría. Si solo quiero las verticales o si lo quiero todo, que luego aquí, bueno, es un poco dramático porque obviamente no me interesa, ¿vale? Por lo tanto, elijo o esta opción o esta opción, ¿vale? Si, por otro lado, también lo puedo hacer de forma manual, es decir, puedo elegir esta opción. Con esta opción lo que vamos a hacer es tirar una línea, fijaros, clic y arrastrando, para definir que esta línea yo quiero que sea completamente recta. Y luego lo que hago es ir a buscar otra línea de referencia. Fijaros aquí. Tiro esta. Y en el momento que yo dejo, el software lo que hace es mover de tal forma que estas dos líneas sean completamente verticales y paralelas. ¿De acuerdo? Es súper útil y luego podría darse el caso de incluso poner líneas horizontales. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos todo esto, pues ya podemos empezar como si se tratara de una imagen normal. Fijaros que he salido de este menú, me he ido, por ejemplo, a la mano y automáticamente vuelvo a tener aquí todas las opciones. Y ahora sí que, por ejemplo, podría bajar un poco lo que comentábamos antes, la exposición para tener un poco más de densidad y luego levanto un poco blancos y bajo negros. ¿Vale? Un poco ya también lo que decíamos, va un poco a gustos. Si veo que en esta zona de aquí de los árboles es demasiado oscuro, siempre podríamos levantar un poco, ¿veis? Las sombras para tener algo de información. Y repito, vigilad de no crear ajustes muy bestias. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí bastante sutil. ¿Vale? Bien, ya tenemos otra imagen. Vamos a esta que hay una escena de alto contraste, como podéis observar obviamente en la imagen y también aquí arriba en el histograma, donde tenemos mucha información en sombras, bastante información en luces, que esto sería el cielo, y luego algo de información en medios tonos, que sería todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer en este caso es lo que os comentaba de la corrección de lente. En este caso, porque ya sé que al tratarse de un contraluz y con la óptica que se hizo la imagen, es probable de que tenga, fijaros, estos halos, veis aquí, azules, aquí en rojo. Luego, esto si yo quiero trabajar la imagen en Photoshop es súper importante corregirlo. Bueno, de hecho, si no también, ¿eh? Y lo que hago es me voy a corrección de lente y lo que hemos comentado antes, quitar aberración cromática. Fijaros el hecho de quitarlo o no quitarlo. ¿Vale? Pues lo dejo activado. Por ejemplo, corrección de perfil, en este caso, bueno, me da un poco igual. Como no hay líneas, pues lo puedo dejar activado o no, depende ya del gusto de cada uno. ¿Vale? Vamos a centrar en este caso en la iluminación, a ver cómo podemos hacerlo para recuperar un poco
la luz en el cielo y luego también un poco de vida en las sombras. Bien, primero de todo lo que podríamos hacer para recuperar luz, hemos visto que podríamos utilizar las iluminaciones o también al mismo tiempo podemos bajar un poco la exposición, ¿vale? Podemos hacer un poco las dos opciones. Tampoco hace falta ahí dejarlo al máximo, porque si os fijáis aquí hay como un salto que tampoco me interesa. Pues lo que voy a hacer es pues, suavizarlo un poco, ¿vale? Veis que ahora ya es todo más gradual, ya no hay tanta diferencia, ¿vale? Siempre podéis venir aquí abajo y poner antes y después. Fijaros que ya hemos recuperado bastante información, ¿vale? Bien, ¿por dónde seguimos? Pues ahora a ver si podemos recuperar esta información a la parte inferior. Pues vengo aquí en sombras y fijaros que le puedo dar este punto de luz. También lo mismo que antes, sin pasarme, porque esto es demasiado, pero vengo un punto más allá. Miramos también, veis que hemos podido rellenar toda esta parte inferior de aquí abajo, ¿vale? Y queda relativamente bien. Vale, ¿qué podríamos hacer más? Pues igual que antes, podríamos añadirle un poco de claridad, un poco de textura. Vale, voy a bajar un pelín más las iluminaciones. Y ahora un punto importante. Claro, estos ajustes que estamos haciendo aquí son de forma general, es decir, afectan a toda la imagen. Incluso si utilizara, por ejemplo, las curvas, también reaccionaría todos estos ajustes de forma global. Bien, lo que podría hacer ahora es crear algún ajuste puntual. No es, digamos que no es el mejor sitio para trabajar la imagen por zonas, yo prefiero hacerlo en Photoshop, pero cuando son detalles pequeños, bueno, pues puede funcionar, ¿vale? Para hacerlo podemos ir al menú superior, fijaros aquí, tenemos esta opción de aquí, que es un pincel, que fijaros qué pasa aquí en la parte derecha cuando hago clic. Fijaros, aquí tenemos toda una serie de ajustes, ¿de acuerdo? Exposición, contraste, pero fijaros lo que pasa. En el momento que yo intento mover, no hace absolutamente nada. ¿Y esto por qué pasa? Porque, si os fijáis aquí, bajamos, tenemos un pincel, tamaño, fijaros. Yo puedo hacer el pincel más grande, el suavizar sería para que pinte más duro, que sería un número bajo, o para que pinte súper suave, un número muy alto. ¿De acuerdo? Luego, lo que puedo hacer es, yo creo un ajuste, por ejemplo, imaginaros que yo quiero aquí darle un punto más de luz. Pues le doy más exposición, que luego lo podré cambiar, ¿eh? Y fijaros qué pasa cuando voy a pintar. Bajo un poco más el tamaño y mirad, me pongo a pintar aquí y fijaros ahora si muevo el tirador, ¿veis? Puedo subir más la exposición solo de esta zona que he pintado. Si queréis ver dónde habéis pintado, fijaros aquí abajo que pone máscara, ¿veis? Me muestra lo que he pintado. ¿Vale? Si quiero eliminar parte de lo que he pintado, fijaros que aquí arriba en el menú tengo crear un nuevo ajuste, añadir al ajuste existente, que es este pin, o borrar de este ajuste. Pues yo le digo borrar y fijaros que tengo lo mismo. Tamaño, suavizar, y ahora puedo venir aquí, voy a quitar, y fijaros que me deja pintar ahí, borrar la máscara. ¿Vale? Luego, esto lo puedo quitar aquí abajo, quitar máscara, y ahora así podemos ir viendo cómo reacciona. ¿Veis? Ahora ya es más local. ¿Que quiero añadir más partes en este ajuste?
Pues fijaros que está activo en rojo, pues voy aquí arriba y le digo añadir. Y ahora lo que voy a hacer es, iré pintando estas zonas donde yo quiero un punto más de luz. Si quisiera un ajuste nuevo, pues vuelvo a la parte superior, aquí, y le digo nuevo. Fijaros que el pin anterior ha quedado en blanco y en el momento que ahora, por ejemplo, yo voy a pintar para oscurecer, pues yo lo que hago es pintar aquí. Y ahora es muy exagerado, ¿eh? Pero fijaros que estoy oscureciendo. Si no quiero oscurecer tanto, pues bajo un poco, o aclaro, o oscurezco, o lo que sea. ¿Que no me gusta este ajuste que he hecho? Pues le doy al suprimir y fijaros que automáticamente se me ha borrado este ajuste. Y ahora, fijaros que no hace absolutamente nada y voy moviendo la exposición, pero este es porque el pin está desactivado. Si lo quiero reajustar, vengo aquí, hago clic encima y ahora está activo. Fijaros que lo puedo cambiar todo. ¿De acuerdo? Bueno, repito que es para ajustes así muy generales y tampoco para entrar mucho en detalle, pero en algunas ocasiones nos puede ser muy útil. Bien, una vez ya tengo todo esto, pues lo que hago es, al igual que antes, si quiero salir de este menú, me voy a la lupa o a la mano, aquí en la parte superior, y fijaros que me vuelve a aparecer todo el menú tal y como estaba. Y ahora podemos mirar otra vez el antes y el después. ¿Vale? Para terminar le podríamos dar un punto más de saturación o de, bueno, que en este caso ya me interesa saturación ahí. E incluso, si no me gusta el equilibrio de blancos que teníamos de inicio, lo puedo venir aquí a cambiar. En el caso que quisiéramos realizar algún tipo de cambio de color, también lo que podríamos hacer es, si os venís aquí arriba, en tono saturación, ¿vale? En tono, por ejemplo, si estas hierbas más cálidas las quisiera con un punto más verde, pues fijaros que le podría dar aquí. ¿Vale? Es algo para hacer así muy general, tampoco no es que tengamos un control muy exhaustivo, pero bueno, nos puede ser útil. ¿De acuerdo? Pues fijaros que esto sería cómo teníamos la imagen de origen y cómo la hemos dejado. ¿De acuerdo? Bien, ya para ir terminando, vamos a reajustar esta última imagen que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y a ver, podemos pensar primero a ver qué le podríamos hacer. Bueno, podríamos, por ejemplo, oscurecer un poco el cielo, pero claro, fijaros aquí que obviamente si yo bajo la exposición, se me baja de toda la imagen. ¿Vale? Luego, la exposición a nivel global ya me gusta como está, pero quizá me gustaría, pues, oscurecer un poco el cielo. Al tratarse de un ajuste local, claro, podría hacer como hemos visto antes y pintar, ¿de acuerdo? Pero fijaros que justo al lado de la herramienta pintar tengo esto, que es un degradado, un filtro degradado. Voy a hacer clic aquí y fijaros que me ha vuelto a aparecer todo otra vez lo que teníamos antes. Pero en este caso, a diferencia del pincel, lo que hago es tirar una línea. Fijaros que hago clic y tiro una línea. ¿Vale? ¿Veis que si ahora, por ejemplo, pulso el Shift, la línea quede completamente horizontal? Y la longitud de esta línea va a ser el nivel de degradado. Fijaros que si hago una línea muy fina, el cambio es súper brusco. En cambio, si hago una línea muy larga, el cambio es mucho más progresivo. ¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, de aquí arriba
hasta la línea verde, este ajuste afecta al 100%. Luego, entre el punto verde y el punto rojo, esta línea de aquí, el efecto va perdiendo intensidad hasta que en el punto rojo ya no afecta para nada. ¿Veis? Luego no podemos dejar. Lo voy a hacer muy suave para que no se note mucho. ¿Vale? Es algo, un punto sutil. ¿De acuerdo? Si por ejemplo ahora quisiera hacer la parte contraria, es decir, aclarar un poco el cielo, pues lo que voy a hacer es venir aquí y decirle nuevo filtro graduado. Fijaros que el otro ha quedado en blanco y ahora hago clic de abajo para arriba. ¿Vale? Si quiero hacer un reset de todos estos ajustes, vengo aquí al menú y le digo restaurar configuración de corrección local. Y todos los ajustes han quedado a 0. Y ahora puedo decirle, vale, pues mira, le voy a dar un punto más de exposición y algo de contraste aquí en los negros. ¿Vale? Fijaros que ahora podemos hacer el antes y el después. Ya por último, si quisiera añadirle, también podría hacer un ajuste igual, degradado, pero en vez de un degradado lineal, lo podría hacer circular. Pues hago clic aquí y fijaros que puedo hacer un círculo con la forma que yo quiera. Esto lo puedo utilizar para hacer viñeteados, para dar un punto de atención en una zona de la imagen. Y luego tenemos exactamente otra vez el mismo menú. Pero en este caso, fijaros que aquí abajo me dice dónde quiero que afecte el ajuste. En el interior, ¿veis? O en el exterior. Pues si yo quiero un viñeteado, por ejemplo, pues lo podría hacer así. Ahora es muy exagerado, pero más que nada para que vierais cómo funcionaba. Y una vez ya tengo esto, pues igual que antes, me voy por ejemplo a la mano y ya tengo la imagen aquí en todos los menús y vengo aquí otra vez para ver cómo era la imagen y cómo es ahora con todos los ajustes. Le vamos a añadir algo de saturación, un puntito de calidez y bueno, algo ya ha ganado, ¿de acuerdo? Si por lo que sea, lo que comentábamos antes, queréis volver al RAW original, antes hemos comentado que siempre puedo volver, ¿vale? Pues esto lo podéis hacer en el menú principal, venís aquí a la esquinita y le decís valores por defecto de RAW de cámara. ¿Veis? Voy a poner ajustes de la imagen, bueno, a medida, como lo había hecho, y valores por defecto. ¿Veis? Si podemos volver siempre como lo había dejado. Bien, pues esto sería todo en estas imágenes, ¿de acuerdo? Luego ya para ir terminando, ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo, le digo hecho, para que, fijaros que si nos vamos a Bridge, todas las imágenes ya han quedado ajustadas. ¿De acuerdo? Por último, algo que me interesaba ver es, por ejemplo, si tengo varias imágenes y todas las quiero ajustar de la misma forma. Pues lo que puedo hacer es seleccionar la primera o todas, comando A, abrirlas y luego fijaros que lo que puedo hacer aquí es, fijaros que tengo una color checker, que esto me va a servir, por ejemplo, para hacer el balance de blancos. Vengo aquí, balance de blancos, y lo que os comentaba al principio. En esta carta lo que vamos a utilizar es esta pestaña de aquí para hacer el balance de blancos, hago clic y fijaros que se ha corregido a medida.
¿vale? Y ahora aquí tenemos un cambio que todas estas imágenes no tienen, ¿de acuerdo? Fijaros cómo era, cómo se ha tomado y a medida. Bien, pues si ahora yo quiero aplicar este mismo ajuste a varias imágenes, este u otros, lo que podría hacer es, me vengo aquí arriba, a la izquierda, y le digo, seleccionar todo, comando A. ¿Veis? Se me han seleccionado todos los elementos y ahora le digo, sincronizar configuración. Fijaros que aquí me está diciendo ahora, ¿qué quieres sincronizar? Podría decirle todo, por ejemplo, si hemos tocado exposición, contraste, todo. En este caso, solo hemos hecho el equilibrio de blancos. ¿Vale? Pues lo puedo seleccionar aquí en el menú y luego incluso podría añadirle lo que fuera. ¿De acuerdo? Y ahora le digo aceptar y fijaros en lo que pasa. Pum, 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 ya las tenemos todas ajustadas. ¿Vale? Creo que esto es algo bastante útil, sobre todo cuando vamos a ajustar varias imágenes de una sesión o de una panorámica o de cualquier tipo de imagen que queremos que todas tengan exactamente los mismos ajustes, pues esto nos puede ser bastante útil. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora que ya lo tenemos, le damos al hecho. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os sea súper útil y vernos muy pronto. Que vaya todo muy bien y salud.